esta lección que venimos, aleluya, hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, amén. Habíamos dejado una tarea, gloria al Señor, para comenzar ya a hablar sobre los dones. Hablamos de la clasificación de los dones y gloria a Dios, vamos a comenzar con los dones de revelación, amén. Dones de revelación, que son palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus, amén. Esos son los que tenemos ahí con ayuda del Señor, amén. Entonces vamos a la tarea, aleluya, la hicimos, sí, basada solamente en 1 Corintios capítulo 3, amén. Sí, hablamos de 1 Corintios capítulo 3, habla acerca de los colaboradores de Dios, amén. El tema está incluido acá, claro que sí, porque si nosotros estamos hablando, aleluya, de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de, aleluya, precisamente, muy importante que los que estemos con ayuda del Señor bautizados, gracias hermano, que estemos bautizados, pues podamos mayormente colaborar en el ministerio de la obra del Señor, amén. Entonces, por eso es importante que tengamos esta premisa. ¿Cuál es el fundamento de cada uno de nosotros? Si usted tiene claro su fundamento, usted va también a instruir a otros, va a hablar de Cristo como su fundamento y vamos a tener claro, amados hermanos, que, aleluya, no hay manera de colocar otro fundamento porque ya el fundamento está puesto. Entonces, con base en eso, en este capítulo 3, pues yo les dije, ¿qué piensa cada uno con respecto a su fundamento? Amén. Entonces, brevemente, no nos vamos a demorar, solamente una frase para que cada uno me defina su fundamento. Amén. Entonces empecemos con la hermana Regina. ¿Sí? Hablando del fundamento. Amén. Sí. Bueno, yo creo que estamos fundamentados, como dice la palabra, bajo el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Siendo la mayor piedra de Jesucristo. Amén, amén, así es, así es. Muy bien. La mayor piedra del amor de Jesucristo. Amén. Mano Ferney. Bueno, en mi punto de vista es que nosotros no podemos poner nuestra fe en quien nos enseña, sino en Dios. Amén, amén, amén. Excelente, bonita esa definición. Hermano Orlando. Hermano, yo hice aquí la tarea sobre el fundamento y No, algo así, una oración corta para que, porque si no nos podemos quedar ahí. Amén. Sí. El fundamento está en la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos colocar la mirada en el hombre, sino en Dios, que es la piedra viva, Él es la roca inconmovible, Él es la base de toda construcción para la edificación de una iglesia. Amén. Donde el Espíritu Santo va a reposar. Amén. Gracias, hermano Orlando. Hermano Santiago. Ejemplo de vida, un modelo a seguir de amor, compasión, humildad, justicia y perdón. Amén. Eso es lo que queríamos, hermanos. Amén. Y se logra el objetivo. O sea, que nosotros tengamos claro que el único fundamento que nosotros, los creyentes en Cristo, podemos tener y en el cual podemos pensar es Jesucristo. No hay otro fundamento. Amén. Y eso nos lo habla toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios es cristocéntrica, es decir, Cristo es el centro de los 66 libros de la Biblia, amados hermanos. Cristo es el centro. En todo libro, en cada uno de los 66 libros, encontramos a Cristo de una manera u otra. Amén. Entonces,
eso no nos podemos desviar de esa parte. Gloria al Señor. Gracias, amados hermanos, por haber cumplido con ese propósito. Y lo otro que habíamos hablado era acerca de las 9 cualidades del Espíritu Santo. 9 frutos. las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Tengámoslas ahí para que con la ayuda del Señor la podamos cada uno exponer al final de la clase, o si no en la próxima clase. Entonces vamos a continuar aquí, amados hermanos, con los dones de revelación. Amén. Los dones de revelación son 3, según la clasificación de los dones que nosotros vimos en la clase pasada. Entonces hablamos de que los dones del Espíritu Santo, según aparecen aquí, les dijimos que tuviéramos siempre el libro de 1 Corintios capítulo 12 abierto, porque sobre ese capítulo 12 es que nosotros estamos hablando constantemente durante esta lección 12 acerca de los dones del Espíritu Santo. Y dice que los dones de revelación operan, ya habíamos dicho, ¿en dónde operan los dones de revelación? En el intelecto, en el intelecto, amén, en el intelecto. ¿Por qué? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento del ser humano? En el intelecto. ¿Dónde está la sabiduría del ser humano? En su intelecto. ¿Y dónde está el discernir los espíritus? También en el intelecto. Entonces, por eso nosotros hablamos aquí acerca de que los dones de revelación operan en el intelecto. El primero, palabra de sabiduría, amén, palabra de conocimiento, perdón, dice aquí. Entonces la palabra de conocimiento, ¿qué es? Nos habla de una revelación sobrenatural de la existencia, naturaleza o propósito de una persona, cosa o suceso dado a nosotros por el Espíritu Santo para un fin específico y que de otro modo no podría ser conocido. Gloria al Señor. Ejemplos bíblicos. ¿Entendimos lo que leemos y lo que oímos? ¿Qué es la palabra de conocimiento? Una revelación sobrenatural de existencia o propósito de una persona, cosa o suceso dado a nosotros por el Espíritu Santo para un fin específico y que de otro modo no podría ser conocido. Por eso se habla de revelación sobrenatural. ¿Por qué se habla de revelación sobrenatural, amados hermanos? ¿Por qué se habla de una revelación sobrenatural? ¿Por qué? Porque no viene de la tierra, sino de parte de Dios. Porque es dada directamente por el Espíritu Santo al ser humano. Que nuestra naturaleza no lo puede comprender. Amén. Entonces por eso se habla de una revelación sobrenatural. Y esa revelación sobrenatural es sobre la existencia, la naturaleza, o sea, el origen o el propósito de una persona, cosa o suceso a nosotros por el Espíritu Santo para un fin específico que de otro modo no podría ser conocido. Gloria al Señor, porque no podría ser conocido de otra manera sino a través de esa revelación. Ejemplos bíblicos, tenemos 3 textos, los leemos por favor. ¿Quién me lee? Segunda de Reyes. Ese libro de Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 22. 5:22, amén. Está Juan 1:47 y Hechos 5:3, para que leamos los. Yo leo el de Reyes. Reyes, amén, hermana. La bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y él dijo: bien, mi Señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín los No, perdón, hermana, que le interrumpa. Reyes 2. Segunda de Reyes
¿Sí está ahí? Digo 5:22. 5:20. 5:20. 5:20. 5:20 al 27, ¿sí? 5:20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor, estorbo a este sirio. Estorbó a este sirio Naamán. Naamán, sí, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? ¿Hasta qué número dijo? 17. Amén. Y él dijo: bien. Bien, mi Señor, me envía a decirte, ve, mi Señor. Mi Señor, ¿está hablando de quién? De Eliseo. Él está diciendo una mentira. Amén. Sí. Mire, está tremendo. Mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta rúa del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Giesi. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Segunda mentira. Se le pegó la lepra. 26. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén, aleluya. Entonces vemos una palabra de conocimiento por medio de la revelación de Dios a Eliseo. Y él le habló a Giesi lo que había hecho. Amén. Revelado directamente por Dios. No estaba allí Eliseo, pero sí estaba Dios. Y Dios le comunica a través de este don a Eliseo lo que había hecho ¿quién? Giesi. El servidor. Ese es. Juan 1:47, Hechos 5:3. ¿Quién lo lee? Voy a leer Juan 1:47. 1:47. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 1:47. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. ¿De dónde hizo esa afirmación el Señor Jesucristo? Lo hizo porque lo conocía, porque el Señor lo conoce. Hay que tener claro, amados hermanos, ahí que este ejemplo nos da a nosotros el ejemplo de Dios, de Jesús como hombre. Amén. Jesús como hombre fue bautizado. Amén. En el río Jordán. Pero Jesús como hombre fue también ¿qué? Bautizado con el Espíritu Santo después de que salió del agua. Amén. Eso lo entendemos. Sí. Luego Jesús como hombre también era partícipe de todos los dones del Espíritu Santo. Pero no solo eso, Él es Dios. Y como Dios conocía realmente quién era Natanael. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que Dios sabe y de lo que Dios conoce por medio,
aleluya, de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo Dios, sabía quién era Natanael desde antes de conocerlo. Amén. Vamos con Hechos 5:3, ¿qué dice? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Amén. Hasta ahí. Ananías hizo algo indebido con su mujer, vendió una heredad, pero dice el verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál era el tema por el cual Pedro le señalaba a él? Por la mentira que había hecho. Que había un Hay algo ahí que debemos tener claro. ¿Qué dice en el versículo 32 del capítulo 4? ¿Quién lo quiere leer? O sea, las cosas las tenemos que entender para que queden claras. Hechos 4:32, ¿qué dice? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Saca la compartían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Se olvidaron de este mandato que había en medio de la iglesia primitiva. De tener todo en común. Todo en común. Entonces ese dinero era algo que se iba a tener en común en medio de la iglesia. Ese dinero no era para Pedro, ese dinero no era para los apóstoles, ese dinero era para el sustento de toda la iglesia que estaba ahí, presente. Amén. Y por eso, hermanos, vemos la manera como Dios no permite estas cosas y sucede lo que sucede. Mintieron también porque normalmente la persona que cae en esos tipos de pecado, de avaricia, de codicia, normalmente miente. mintió al Espíritu Santo. ¿Quién sí mintió? ¿Cuántas veces contamos? 2 veces, hermano. Mintió 2 veces. La avaricia estaba carcomiendo su corazón. Y él mintió. ¿Mintió a quién? A Naamán. Y así se quedó con lo que le dio Naamán. Pero eso es, amados hermanos, o sea, la palabra de conocimiento permite que se conozca, aleluya, a las personas, que conozcamos a las personas, que conozcamos, aleluya, de un modo específico y que miremos, aleluya, qué hay de su naturaleza, por qué viene a la iglesia. O sea, de eso se trata ese don que Dios da. ¿Por qué aquellas personas o por qué aquella persona está viniendo a la iglesia? Y Dios muestra para qué está viniendo aquella persona. ¿Por qué está viniendo aquella mujer? ¿Qué busca? Y Dios lo muestra. Hermano, ese es el don de conocimiento. Amén. Esa es la palabra de conocimiento. Dentro de los dones de revelación. La palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Entonces nos dice aquí la lección 12, que es una revelación sobrenatural de la sabiduría y propósitos de Dios. Amén. Es una revelación sobrenatural de la sabiduría y propósitos de Dios. Ejemplos bíblicos. ¿Entendemos lo que quiere decir palabra de sabiduría? ¿Sí lo entendemos? ¿O no lo entendemos? Sí, mucha gente confunde sabiduría con conocimiento. ¿Qué es la sabiduría? Es un don que nos da el Espíritu Santo. La sabiduría tiene que ver con el entendimiento. La sabiduría tiene que ver, aleluya, con la prudencia. Pero la sabiduría también tiene que ver con el conocimiento.
Amén. Está paralelamente mezclada. Nosotros decimos aquí en la lección, en el don anterior, palabra de conocimiento. Lo dijimos, ¿cierto? Sí. Cuando estamos aquí en Corintios 12, nosotros leemos y dice palabra de, aleluya, sabiduría, palabra de ciencia, amén, porque es que este don que nosotros acabamos de ver de conocimiento o palabra de conocimiento también es conocido como palabra de ciencia, de ciencia. Entonces, es una relación directa que hay entre la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, y podemos verla de esa manera. Revelación sobrenatural de conocimiento y propósitos de Dios. Revelación sobrenatural de, aleluya, el propósito de Dios a una persona, gloria al Señor, que es bautizada con este don que se llama palabra de sabiduría. ¿Dónde vemos el ejemplo? Vamos a mirarlo. Génesis capítulo 41, versículo 28. Génesis, sí, capítulo 41, versículo 28. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo puede leer? Léalo, hermana María. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Debemos hasta ahí, está muy largo eso. Entonces, lo importante es, amados hermanos, si nos acordamos de esta parte, es la manera como José interpreta el sueño de Faraón. Todo lo hemos oído y lo hemos leído, ¿amén? Lo tenemos claro. ¿Qué sucede ahí? Es palabra de sabiduría. Ojo, la que Dios le da a José para que guíe a Faraón y realice una serie de acontecimientos previos que vienen sobre el pueblo de Egipto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Sabiduría, sabiduría. Pero él, primero, ¿qué sucedió? Tuvo conocimiento de lo que iba a suceder. Amén. Tuvo conocimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de Dios. Dios le dio el conocimiento a José para que pudiese entender lo que iba a suceder y lo que debería aconsejar a Faraón para que hiciese lo correcto y el pueblo no tuviese que aguantar hambre. Amén. Más cuando se sabía que de ahí iba también Dios a proveer a quién. ¿A quién iba a proveer Dios ahí, hermano? A su pueblo, a Jacob y a todos sus hijos. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es tan precisa la palabra y tan preciosa, ¿cierto? Génesis. Y miremos qué pasó en Hechos capítulo 27, gloria al Señor. Hechos capítulo 27. ¿Qué pasó ahí?
verso 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. El Señor Jesucristo le hace esta, aleluya, revelación a Pablo y le da, aleluya, la palabra de sabiduría. Sabemos que el apóstol Pablo había sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue bautizado el apóstol Pablo? ¿Cuándo fue bautizado? Sí, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu que le da cuando se En el arrepintió. momento que Dios lo llamó, dijo Pablo, Ah, sí. Bueno. Cuando fue Ananías, Hechos capítulo 9, y que Dios le dijo, le coloca sus manos Y le quitan y le vuelve la vista. Y después dice la Escritura, fue bautizado su Espíritu Santo. Amén. Poder de Dios. A propósito, ahí hago un paréntesis. ¿Hay apóstoles hoy en día? Los únicos apóstoles, ¿Hay apóstoles hoy en día? No me den una respuesta, ¿sí o no? ¿Ustedes qué saben? ¿Hay apóstoles hoy en día? ¿Sí o no? Yo no sé, yo ¿Sí o no, hermano Orlando? sí los hay. O sea, Dios hace Ese es su concepto. como le place. Ese es su concepto. Para mí, y según la Biblia, no hay apóstoles. Los únicos son ¿Cuál fue el último apóstol? Según la palabra de Dios. El último apóstol se llama el apóstol Pablo. Amén. Hoy en día no hay apóstoles. Hay impostores, que es una palabra diferente. Pero no hay apóstoles. Según la Biblia no hay apóstoles. ¿Cuáles eran las características que debería tener un apóstol para poderse llamar apóstol? Haber estado con el Señor Jesucristo. Le pregunto yo a usted, caminaron con el Señor. ¿cuál de las actuales personas que se hacen llamar apóstoles en el mundo caminó con el Señor Jesucristo durante su ministerio acá en la tierra? Entonces ninguno se debe llamar apóstol. Y a nadie debemos llamar apóstol, ¿correcto? Paréntesis que hago ahí para que lo tengamos claro, amados hermanos, y no nos debemos engañar de las redes sociales. Que el apóstol Jaime, que el apóstol que el apóstol Guillermo, que el apóstol Luna, que el apóstol Sol, que el apóstol... No hay apóstoles. Y son los que lavan cerebros. Amén. No hay apóstoles. Hermano, la pregunta. Son definiciones que usted encuentra en la Biblia. En la Biblia. Uno de los requisitos fundamentales para ser llamados apóstoles era haber estado con el Señor Jesucristo, haberle visto. Óigame bien, al Señor Jesucristo, haber estado con Él. Amén. Y hoy en día no hay ninguna persona que pueda decir eso. Amén. Entonces, por eso yo personalmente siempre instruyo y digo, no hay apóstoles. No hay apóstoles hoy en día. Ninguna persona se debería hacer llamar apóstol, porque es hasta una falta de respeto con nuestro Señor. Amén. Así es. Y se Son impostores. Son impostores. Amén. Lo que hay. Son impostores, pero no son apóstoles. Amén. No hay. No existe. Entonces, aquí, hermanos, vemos nosotros esta palabra, aleluya, de sabiduría, revelación sobrenatural. Amén. De conocimiento, sobre los propósitos de Dios. Y vemos los dos ejemplos. En este ejemplo, aleluya, del apóstol Pablo, es cuando él va camino a Roma y la nave se destruye completamente. ¿Y qué sucede? Ninguno de los que iban con él murió. Todos quedaron vivos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque esa fue la respuesta que le dio Dios cuando lo visitó a Pablo. Gloria al Señor.
Amén. Y leo tranquilo que ninguno va a perecer. Pero viene el tercer don de revelación. ¿Cómo se llama? Discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es la revelación sobrenatural para reconocer y entender la presencia y la actividad de espíritus. Ejemplos bíblicos. Revelación sobrenatural para reconocer, ver en medio de nosotros, ver en medio afuera del mundo, ¿cierto? Reconocer, aleluya, y entender la presencia y la actividad, es decir, cómo se mueve en medio de la iglesia y en medio del mundo, hermano. Porque uno siente esa actividad y esa presencia demoníaca. Amén. Dice, entender la presencia y actividad de espíritus. Ejemplos bíblicos. Hechos capítulo 8, versículo 20. Miremos qué sucedió allí en Hechos capítulo 8, versículo 20. Gloria al Señor. Léalo. Amén, hermana. Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. ¿Está ahí? Man, sí, gracias, hermana. Es un momento tremendo, gloria al Señor, porque estaban, aleluya, Pedro y estaba Felipe predicando en Samaria. Amén. Estaban predicando en Samaria. Y en medio de la predicación del Evangelio, dice, aleluya, la Escritura, que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino, verso 12, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, y entre ellos creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea, sorprendido, impactado, estupefacto. Simón se había, bautizado, pero hay algo en Simón. Entonces viene mi pregunta para ustedes, amados hermanos, con todo respeto. Todo el que se bautiza ha nacido de nuevo. El que se bautiza. Yo creo que Si no tiene el Espíritu Santo de Dios en ese momento, no Debería haber nacido de nuevo, amados hermanos, porque es la primera experiencia que Dios nos da cuando nos convertimos verdaderamente a Cristo. el bautismo. No, el nuevo nacimiento. En el Espíritu. El nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Se los dejo de tarea para que se lo lean, por favor. Juan capítulo 3. El tema ahí central es el nuevo nacimiento. Entonces, amados hermanos, es fundamental que ustedes, como creyentes que se van a bautizar, hayan tenido y tengan esa experiencia de nuevo nacimiento, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque eso marca nuestra vida, marca un derrotero, marca quiénes somos y al lado de quién estamos. O sea, Amén. Amén, hermano. Por ejemplo, cuando ya uno se arrepiente y se entrega al Señor y lo confiesa como el único. Ese es el proceso del nuevo nacimiento. Es que usted y yo experimentemos ese cambio, esa transformación dentro de nuestro corazón. Amén. Y que nosotros empecemos a aborrecer el pecado, a aborrecer la maldad. Y que ya no sigamos haciendo lo que antes hacíamos. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Si el creyente sigue haciendo el pecado, no ha nacido de nuevo. Mas sin embargo, va y se bautiza. Va y se bautiza. ¿Qué sucede en el bautizo? Se sumerge
un pecador y sale un pecador. Es decir, no pasa absolutamente nada. Por eso tenemos que ser sinceros delante de Dios. Amén. Yo tengo que ser sincero delante de Dios. Usted tiene que ser sincero delante de Dios. O sea, que realmente Dios haya hecho algo en mi vida y que ese algo empiece a verse en mí. ¿A través de qué? Frutos, hermano. O sea, que realmente se vean frutos en usted y en mí. No podemos decir que tuvimos una experiencia de nuevo nacimiento y seguimos siendo los mismos corrompidos, practicando las mismas maldades. Eso no es nacer de nuevo, hermano. Entonces, nacer de nuevo es eso. Nacer de nuevo es tener una experiencia con Dios, directamente con Dios. Amén. Donde yo pueda, dentro de mí, entender que algo ha pasado en mi vida, que el Espíritu Santo me ha transformado, que el Espíritu Santo entró dentro de mi corazón y que empezó a sacar todos esos demonios que habían y que habitaban en mi corazón. Porque acuérdense de lo que leíamos de Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante. ¿Qué le decía el Señor Jesucristo a los fariseos? Porque de dentro del corazón es que salen ¿qué? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la maldad, el orgullo, la perversidad, todo eso sale de dentro del corazón. Pero cuando llega el Espíritu Santo y nos sella, esa maldad se tiene que ir del corazón del verdadero creyente, porque ha experimentado el nuevo nacimiento y está solamente en su corazón el Espíritu Santo. Amén. Usted ya no siente deseos de hacer el mal. Si usted todavía tiene y siente deseos de hacer la maldad, usted no nació de nuevo. No ha nacido de nuevo. Si el que era ladrón sigue con ganas de robar cuando llega a la iglesia a ver qué hermano se descuida por ahí un bolsito y le echa mano, no ha nacido de nuevo. Mentiroso. Si el que era adúltero todavía sigue mirando mujeres y sigue codiciando, siendo casado, no ha nacido de nuevo. Así sea en su pensamiento, ¿verdad, hermano? No, así sea en su pensamiento. Es que la codicia viene del corazón. Y el Señor Jesucristo lo dijo ayer en Mateo, hablando de Jesús y el divorcio. Amén. O sea, hermanos, tenemos que ser claros que son situaciones que como creyentes tenemos que enfrentar, pero tenemos que darnos cuenta que realmente somos de Dios. ¿Somos o no somos de Dios? Amén. Estamos en palabra, don de discernimiento de espíritu. Hechos 8:20. Ya lo leímos. Sí. ¿Cierto? Y aquí es donde llega este hombre y hace lo que hace, pero diciendo que le iba a dar plata, aleluya, a Pedro si le daba ese don. Total desconocimiento de la verdad. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 18. ¿Qué dice? Lucas capítulo 10, versículo 18. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Y les dijo, Lucas capítulo 10, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién veía eso? ¿Los discípulos? El Señor Jesucristo. Ellos estaban evangelizando. Él envió los 70. Y ellos estaban evangelizando, allá tocando puerta a puerta, hablando de Cristo, etcétera, etcétera, al pueblo. Pero el Señor Jesucristo, aleluya, dice: yo veía. Discernimiento de espíritus. ¿A qué demonio veía? ¿A qué espíritu veía él? ¿A cualquiera? No. A Satanás directamente. Dice aquí en la escritura:
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ustedes saben cómo caen los rayos? ¿Cierto? Milésimas de segundo. El cielo a la tierra. Así vio el Señor Jesucristo caer a Satanás. Amén. Entonces, de esa manera, aleluya, vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo vuelve nuevamente a presentarse como esta persona que tenía que discernimiento de espíritus, Jesús hombre, pero lógicamente Dios, Jesús Dios, porque Jesús es Dios, tenía todo el poder y toda la potestad para reprender cualquier obra de Satanás. La tenía, la tiene y la seguirá teniendo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora miremos los dones de poder. ¿Cuántos son? 3. ¿Cuáles son? Fe, El don de fe, milagros, el don de milagros, sanidad. el don de sanidades. Amén. ¿Qué es la fe? ¿Qué es el don de fe? Es la certeza de lo que se debe. Es la confianza y fidelidad en Dios. La confianza sobrenatural en Dios para todos aquellos problemas y necesidades que requieran una solución sobrenatural. Le pregunto, amados hermanos, ¿el don de fe es igual a la fe nuestra en Jesucristo cuando nos convertimos y alcanzamos la salvación y la vida eterna? ¿Sí o no? Sí. No, no es la misma. No es la misma. No es la misma. ¿Por qué? Porque la fe que recibimos directamente de Dios cuando nos convertimos a Cristo es la fe natural que Dios coloca en nuestro corazón y con la cual nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es la fe salvadora. Así la llaman muchos. Amén. La debemos tener todos los creyentes en Cristo. La debemos tener todos los hijos de Dios que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido y que estamos, aleluya, caminando en este camino que lleva a la vida eterna. Es la fe fundamental, la fe básica que debemos tener todos los creyentes. Amén. Pero ya esta fe de la que estamos hablando aquí es un don de poder. ¿Por qué de poder? O con lo que estamos empezando a hablar aquí. ¿Qué es poder? Poder es potencia. Poder es algo sobrenatural que Dios da, aleluya, a algunos creyentes para que podamos nosotros avanzar en este camino, aleluya, en medio de ciertas situaciones difíciles que se nos presentan. Amén. Dones de poder, estamos hablando, dones de poder. Toda la iglesia deberíamos, vuelvo y repito, ser bautizados con el Espíritu Santo, hermano. Pero no toda la iglesia ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Sí. Por lo que tú dices ahorita, porque nos libran de todo su corazón. Entonces, hermanos, necesitamos mirar que esta fe es una confianza pero sobrenatural, es decir, de Dios, que va, aleluya, atada al poder de Dios para todos aquellos problemas y necesidades que requieran una solución sobrenatural. Hablamos de fe, aleluya, cuando se requiere un milagro como este. Marcos capítulo 11, miremoslo. Marcos capítulo 11,
Verso 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿A quién le dijo eso el Señor Jesucristo? A los discípulos. Amén. A los discípulos les dijo eso. Tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, la higuera que fue maldecida y se seca. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿es sobrenatural o no? Se necesita el don de fe dado directamente por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, amados hermanos. Amén. Eso es, porque es que cualquiera no le va a decir a este monte, muévase de aquí hacia el mar. ¿Ven? Necesita poder. Necesita poder. ¿Ven? Ahora miremos otro ejemplo aquí. Hechos 28, 1, 6. ¿Qué dice? Hechos 28, 1, 6. ¿Sí? ¿Qué dice? Pablo en la isla de Malta, cuando lo picó la serpiente. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, o sea, los de allá, los isleños, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Una víbora se le pegó en la mano, pero Pablo hizo esto y la sacudió, o sea, la botó. Amén. Y ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y le dijeron que era un dios. Tremendo, hermanos. Pero ¿por qué sucedió eso en Pablo? Porque tenía ese don de fe. Esa serpiente no me hace daño en el nombre de Jesús. Y la sacudió. Amén. ¿Qué dice la Escritura, amados hermanos, aquí en Marcos capítulo 16? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué necesita usted para hablar en lenguas? El don de hablar en lenguas. Es decir, ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Tomarán en las manos serpientes. Tremendo. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo se llama eso? Don del Espíritu Santo. Eso se llama fe. Fe, hermano. Porque todo esto lo hace el hombre. Todo esto lo hace el hombre. Lo hace solamente el Señor Jesucristo por medio de seres humanos, como usted y como yo. Pero si estamos limpios. Amén.
Es decir, si estamos actos delante de Dios. Porque muchas veces se han escuchado testimonios de demonios que avergüenzan los que vienen a orar en contra de los demonios. Porque muchas veces se han escuchado testimonios de personas que oran y resulta que hicieron o pagaron para que se hiciesen pasar por enfermos y no estaban enfermos. Hay muchas cosas, amados hermanos, y es triste, amén, verlo en medio de todo este show que ahora hacen los famosos apóstoles del Evangelio de la Prosperidad, que son muy buenos para montar shows con carpas, con buenos payasos y poner en ridículo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cosa que es un irrespeto. Yo lo considero un irrespeto para el Señor, hermano. Pero ahí están todos esos payasos diciendo que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que predican es el Evangelio de la prosperidad, porque aman más el dinero que a Dios y aman más el dinero que a las almas. Amén. Por ahí leí un artículo hablando de los 5 pastores más ricos del mundo. Muy triste esos comentarios. Entonces, hermanos, eso es el don de fe, el don de poder. Amén. Y miremos el don de milagros. ¿Qué dice? El don de milagros. Intervención sobrenatural del poder de Dios, mediante el cual las leyes naturales controladas, suspendidas, ejemplo bíblico. Sí ven lo que es un milagro, hermanos. Intervención sobrenatural de Dios. El milagro, dígame bien, es una intervención sobrenatural del poder de Dios mediante el cual las leyes naturales son controladas, pero no solo controladas, son alteradas, pero no solo alteradas, son suspendidas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay científicos que no están de acuerdo. Y los científicos, como siempre, como son ateos, como son, aleluya, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio, entonces hay científicos que dicen, no, es que las murallas de Jericó no las derribó Dios. No, eso fue un efecto de un fenómeno que, aleluya, físico, suele suceder cuando hay una cantidad de ruido a la vez. Ellos no le acreditan a Dios. Entonces, ellos no creen que fue el pueblo de Israel que le dio 7 vueltas durante 7 días a las murallas de Jericó y que al final, el último día, gritaron todos a una voz y las murallas se cayeron, porque se cayeron literalmente. ¿Por qué se cayeron? Por el poder de Dios, amados hermanos. Un milagro de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso, hermano. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. Amén. Es como cuando él Entonces, sobre las personas de la torre de Babel en diferentes lenguas. cuando vemos este tipo de milagros, entonces nosotros decimos, ahí está el poder de Dios. Miren lo que pasó aquí en Josué capítulo 10, amén. Josué capítulo 10, ¿lo tiene? Versículo, aleluya, dice aquí 12 y 13. ¿Qué sucedió? Algo bien lindo. Del Padre y del Espíritu Santo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jasher. Y el sol se paró en medio del cielo
y no se apresuró a ponerse casi Un día entero, casi un día entero, casi 24 horas. Pues, perdón, 24 horas no, 12 horas porque el día sol en la Biblia comienza a las 6 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde. Hasta ahí. El día. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Dice, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, es decir, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto sucedió en medio, aleluya, de esta derrota de los amorreos con el pueblo de Israel, comandada por Josué. ¿Lo creemos? Sí. ¿El Señor detuvo el sol? Sí. ¿El Señor detuvo la luna? Sí. ¿Qué pasa si no detiene el sol? Sigue avanzando sobre la tierra y sigue declinando el día. ¿Y qué pasa si no detiene la luna? Sigue avanzando y llega sobre la noche. Eso es. Amén. Entonces, la Biblia lo dice y usted y yo lo debemos creer. El sol se paró y la luna se paró. Hay muchas, aleluya, oposiciones acerca de esta palabra hermosa, pero a mí me dice la Biblia esto y yo lo creo y pare de contar. No busque otra explicación. Hay científicos que buscan otras explicaciones. Astrónomos. Hay científicos que dicen, no se paró el sol, no se paró la luna. ¿Quién fue el que se paró? La tierra. Pero yo no lo creo. Y decir aquí. Dios dice que se paró el sol, yo creo que Dios detuvo el sol. Dios dice que se paró la luna, yo creo que la luna se paró. Amén. Y otra cosa, ellos en su conocimiento tan limitado deberían de comprender que si se hubiera parado la tierra hubiera habido un terremoto. No podemos, el conocimiento de no podemos decir ni asegurar nada al respecto porque lo desconocemos, hermanos. No, sí. Pero lo que sí estamos seguros es que es como lo dice la Escritura y no podemos argumentar más cosas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Eliseo hace flotar el hacha. Amén, hermano Orlando. Léalo. Segunda de Reyes 6, 6. Dice la palabra, varón de Dios preguntó dónde cayó, él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Amén. Es un milagro. Un milagro. ¿El palo en qué se convirtió? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué hace que al hierro se le pegue algo? Un imán. Solamente un efecto electromagnético o un campo electromagnético que se forma a través del imán. ¿Amén? Eso es un imán. Eso es lo que hay por dentro de un imán. Un efecto electromagnético permite que él sea atraído hacia ciertos elementos. En ese momento, él dice, cortó un palo, Eliseo, porque aquí dice, entonces cortó él un palo. ¿Él quién es? El profeta de Dios. Eliseo, hermano. Ya, mire, leamos y entendamos lo que estamos leyendo, por favor. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. Es que el milagro lo hizo Eliseo, no lo hizo que le cayó el hacha. Amén. Y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Amén. Miren qué tan hermosa es la palabra, hermano. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. O sea, la persona que se le había caído el hacha la tomó. Amén. Eso es lo que nosotros podemos ver. Porque algo tan pesado como es un hacha se cae dentro de un río, porque ellos estaban aquí, aleluya, en el río Jordán. Y si usted coge un hacha y se le cae dentro del río, ¿qué sucede? Se queda flotando.
se hunde, se va al fondo. ¿Por qué? Por el peso. Por el peso, el hierro, Claro. el hacha es hierro. Lo que la sostiene es un palo de madera, pero el hacha en sí como tal es un hierro. Entonces, ¿a dónde se fue? Al fondo del río Jordán. Y Eliseo hace esto. ¿Un qué? Un milagro hermoso del Señor. Juan capítulo 2 y Hechos 9, 40. ¿Quién los tiene? Juan capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1, perdón, Juan capítulo 2, estamos hablando de la boda de Caná. No vamos a leer todo, lo conocemos el tema. ¿Se acuerdan qué pasó? Que Dios se convirtió el agua en vino. El Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Les pregunto, ¿el Señor Jesucristo bebió vino? No. ¿Estamos seguros? Él no bebió vino. Él convirtió el agua en vino. Entonces, ¿por qué los borrachos y todo aquel que le gusta, inclusive creyentes, que dicen ser hijos de Dios y cristianos de diferentes, ¿cierto?, concilios, dicen que es bueno y agradable beber vino de vez en cuando? Una copita no hace daño. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es que yo cuando me convertí a Cristo, una de las cosas que le dije al Señor, Señor, que no vuelva a pasar por mi boca ningún tipo de trago. Amén. Señor, guárdalo. Que una copita de vino, no. Que una copita de aguardiente, no. Que una cervecita para la sed, no. Que un vinito para después de la comida, que es muy delicioso, y en Europa todos los europeos acostumbran a tomarse un vasito de vino después de la... No y no. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que ustedes tampoco. Cuando usted habla con alcohólicos, ¿qué encuentra usted en un alcohólico? Un alcohólico me decía ayer en el parque, cuando llegaba mi papá borracho a la madrugada, me paraba y me sentaba en las piernas de él. Y él me decía, tómese una cerveza, mío, que usted es un macho. Y me daba cerveza. O si estaba tomando aguardiente, me decía, tómese un aguardiente, mío, que usted es un hombre. Y a la edad de 12 años ya no quería soltar yo ni la cerveza. Ya tomaba cerveza. Y a los 18 ya me gustaba el aguardiente. Y empecé a estudiar y me siguió gustando el trago. Terminé de estudiar la universidad, soy abogado, me casé y mi esposa y mis hijos me echaron de la casa porque me convertí en un alcohólico. Y ya nadie quiere vivir conmigo. Y yo vivo acá en el parque. Y está poseído por ese demonio del alcoholismo. Amén. ¿Cómo empezó? Eso con una pruebita. Pruebe para que vea lo que es caer. Amén, hermano. Cuando nosotros renunciamos a todo esto, lo tenemos que hacer de raíz, hermano. Tenemos que ser radicales. Tenemos que demostrar verdaderamente que amamos a Dios más que las porquerías que ofrece el mundo, hermano. Amén. Entonces usted todavía se babea por ver una cerveza por ahí servida. Entonces usted todavía se babea por ahí por ver un trago de aguardiente por ahí servido. No, hermano, no estamos para eso. No. Que Dios nos guarde. Tenemos que estar, aleluya, en donde debemos estar. Disculpe, hermano, una pregunta. Sí, amén, hermano. O sea, mi esposo es español, ¿no? Y él le gusta el vino, pero nosotros tratamos de no comprárselo. Pero a veces él mismo va al supermercado con nosotros y compra la botella de vino. Pero se toma así, como usted dice, un poquito en la hora de la comida. Es que es una costumbre de los europeos. Sí, pero es de ellos, del europeo que no conoce de Cristo. Eso no lo quiere conocer, que le hemos hablado mucho. Amén, no, en el tiempo de Dios, hermana. Sí. En el tiempo de Dios, Dios es bueno. Pero esa es la realidad, amados hermanos. Ese es el caso típico del europeo. Entonces, hermanos, es algo que es de ellos, es costumbre de ellos. Allá ellos le darán cuenta a Dios. Pero nosotros no somos europeos, o usted es europeo. No, yo soy colombiano. También. Amén. Entonces, las costumbres
De afuera son de afuera. Las costumbres mías son de Cristo. Amén. Ahora, en Cristo. Por eso nosotros no tenemos que imitarlo del mundo, sino imitarlo de Dios, hermanos. Y en eso debemos nosotros tener claridad. Amén. Ahí fue. Hechos 9, 40 y 41. ¿Quién lo tiene? La conversión del apóstol Pablo. Ahí está. Hechos 40 y 41. ¿Qué dice? ¿Ya que quiere leer, hermano? Sí. ¿Hechos qué? Hechos 40, 9, 40 y 41. Y terminamos. Con la ayuda del Señor, hermanos. 40, 41. Hechos 9, 40 y 41. La palabra de Dios del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Amén. Amén. Estamos hablando de Dorcas, aleluya, que es resucitada. Amén. Y vemos de qué manera sucede este milagro realizado por el apóstol Pedro. Amén. Milagro portentoso, hermano, porque resucitar un muerto, eso solamente lo vimos nosotros en el Señor Jesucristo. Vuelvo y repito la pregunta: ¿cuántos muertos resucitó el Señor Jesucristo según los evangelios? ¿Cuántos? 3. ¿A quiénes resucitó el Señor Jesucristo? Lázaro. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Amén. Milagros portentosos, poderosos que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Y dice el apóstol Juan que no cabrían en este libro, en este precioso libro, no cabrían hojas para escribir y documentar todos los milagros y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Entonces, hermanos, ahí vamos a dejar con la ayuda del Señor y continuamos. Y el Señor nos presta la vida y no ha venido de hoy en 8 días. Amén. Terminamos aquí. Aleluya. Y quedamos en dones de poder. Vimos el don de fe y el don de milagros. Amén. Quedamos entonces con la ayuda del Señor pendiente el don de sanidades para la próxima clase con la ayuda del Señor. Y terminamos. Pongámonos de pie, amados hermanos, y démosle gracias al Señor en esta noche por darnos esta oportunidad, aleluya, de estar en su casa y poder estudiar su palabra, amados hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, te presentamos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, Rey, por darnos esta preciosa oportunidad de estar en tu casa, Padre Celestial, para estudiar tu palabra, Padre. Bendice a cada hermano, Dios mío, bendice a cada hermana que se ha dispuesto en esta noche, Dios mío, de su tiempo para venir, Señor, a instruirse, Dios mío, a prepararse para los próximos bautizos, Padre Celestial. Tenga misericordia de cada uno de ellos, Dios. Tenga misericordia de mí, Padre. Llévanos en paz y en seguridad y guárdanos. A nuestros hogares llévanos, Señor, en paz y en seguridad, y guárdanos de todo mal y de todo peligro. Señor, cércanos con tu protección divina, Padre. Permite que podamos dormir en paz y en seguridad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pueden saludarse en el amor del Señor. Amén.